Bueno, en esta segunda parte de este módulo vamos a analizar un tema que es necesario para dar estructura a todo. Una de las bases de los programas de formación del instituto es estructura, pero también metodología. Metodología involucra toda la parte que es la parte técnica, las estrategias de intervención, pero la parte de estructura es cómo se desencadena toda esa metodología, ¿sí? Entonces, esta segunda parte vamos a dedicar un poco de tiempo a darle estructura a todo lo que hemos estado analizando a lo largo de estas dos clases y bueno, lo que vamos a seguir analizando en los módulos posteriores. ¿Qué es la parte de estructura en esta ocasión? El trauma, el trabajo sobre el trauma. Hace rato con la maestra Ana Luz estaban hablando en relación a explayar, a expresar emociones y realmente es la base de la psicoterapia con arte. Vemos justamente en sesión y clínica cómo los consultantes les es más fácil expresarse a través de ciertas actividades que son artísticas, llámese música, pintura, llámese dramatización. El trabajo con dramatización resulta muy bueno, ¿sí? Porque justamente ayuda a expresar todo el cuerpo aparte de lo argumentativo. Entonces, la base de la arteterapia es la expresión. Pero ¿dónde enmarcamos la expresión? ¿Por qué es necesaria desarrollar una expresión? Bueno, justamente esta segunda parte, bueno, esta pequeña parte, porque este va a ser como un sándwich, vamos a ver brevemente un poco de estructura y vamos a aterrizar a otras técnicas. Pero en esta pequeña mitad del sándwich del módulo de hoy, vamos a analizar por qué, dónde enmarcamos esa expresión dentro de un conjunto más amplio que se llama psicoterapia. ¿Sí? Bueno, el tema lo planteé estudios sobre el trauma. Aquí en el instituto, durante estos 6 meses, hemos desarrollado una investigación muy profunda en lo que es el trauma, cómo se genera y cómo podemos intervenir en el trauma. Resultado de esta investigación, vamos a sacar un texto que esperamos que sea a finales de este año, y si no, muy tarde, a principios del próximo 2025, que se llama Psicoterapia de Crisis. La psicoterapia de crisis es una metodología integrativa que tiene la función de trabajar directamente sobre el trauma, es decir, las reminiscencias de un evento de crisis. ¿Qué es un evento de crisis? Pues son todas aquellas complicaciones, aquellos eventos estresores que el mundo nos arroja. ¿Cuáles son los eventos estresores? Hace rato estaban hablando en torno a las heridas de la infancia. Justamente un trauma se desencadena por la interacción entre padres e hijos, en la cual, pues, derivado también a su vez de traumas de ellos, pues, llegan a gestar múltiples conflictos. A eso es lo que le llamamos trauma, ¿sí? Ahora, no solamente es la interacción entre padres e hijos lo que desencadena traumas, también puede desencadenar, pues, las crisis circunstanciales, que son todo lo que nos rodea, es decir, un accidente automovilístico, y no solamente estar presente o ser parte de un accidente automovilístico, sino verlo también involucra, ¿sí? Una fijación sobre ese evento que va a desencadenar desconfianza. ¿Cuántas veces no hemos sabido en nuestros estados que de repente matan a alguien? ¿Sí? O que hay disparos entre pandillas y alguien sale herido. Y justamente la simple idea de decir, no, mejor no salgo y me quedo en casa para evitar ese conflicto, eso nada más es un evento estresor que podría desencadenar un posible conflicto psíquico. ¿Sí? Este conflicto psíquico bien puede ser una simple sintomatología o bien puede configurar un trauma o en casos mucho más complejos un posible trastorno. Recordemos que los trastornos más específicos en torno al trauma son el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés agudo es aquel que dura un mes. La sintomatología es muy similar al trastorno por estrés postraumático. Hay algunas reminiscencias, hay pesadillas, hay sudoración, hay palpitaciones. De repente estamos en la calle y un sonido nos recuerda ese evento estresor. Entonces decimos, ching, y se empieza a activar nuestro cuerpo y empieza a haber sudoración, empieza a haber hiperventilación, empezamos a respirar muy profundo. Entonces, toda esa manifestación, cuando se enmarca en un mes, le estamos hablando de un trastorno por estrés agudo. Si no se interviene esa crisis, si no se interviene esa sintomatología, lo más seguro es que se prolongue y se cronifique. Y es a lo que le llamamos el trastorno por estrés postraumático. ¿Vale? Entonces, dentro de esa metodología,
nosotros hemos desarrollado una estructura a la que le hemos llamado la escalada de atención. ¿Qué es la escalada de atención? Pues es las pautas por las cuales nosotros a partir del tiempo y a partir de una sintomatología específica vamos interviniendo, dependiendo de cuál fue la situación del individuo. De igual forma, aparte de las crisis que son circunstanciales, tenemos también las crisis del desarrollo, las crisis que todo mundo tenemos o hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Una crisis de vida muy marcada, por ejemplo, es el ámbito de la adolescencia. En la adolescencia hay crisis bien marcadas que si no se aterrizan, si los padres, si el ambiente social no lo supo manejar, o la escuela incluso no lo supo manejar adecuadamente, se va a complicar. Y recordemos en este punto las etapas del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, como necesitamos resolver algunos conflictos, necesitamos resolver algunas tareas en ciertas etapas de nuestra vida para poder pasar a la siguiente sin que desencadene algún conflicto, ¿sale? Entonces, derivado de todo esto, tenemos tres aspectos. Los primeros, auxilios psicológicos, que interviene directamente sobre un estado de crisis. En su material complementario se les va a compartir una sesión donde hablamos en amplitud de los PAPs, ¿vale? Pero que aterrizan en el momento en el que está sucediendo el estado de crisis. Pasa un temblor y de repente se caen las casas y estamos viendo que se mueren personas y genera este estado de tensión, ¿sí? Generalmente hemos tenido conocimiento de que hay personas que son mandados a llamar de otros estados, de otros países, para auxiliar a las personas que están en estos eventos masivos. Entonces, a esas personas son interventores, son asesores de crisis que aplican en el momento de que están sucediendo los hechos, los primeros auxilios psicológicos. ¿Sale? Esa es la primera intervención. Y los primeros auxilios psicológicos no tienen que traspasar la barrera de 72 horas. Si pasan la barrera de las 72 horas, estamos hablando ya no de unos PAPs, estamos hablando ya propiamente de una intervención en crisis. Durante los PAPs es muy difícil que nosotros logremos aterrizar a la aplicación de una estrategia arteterapéutica por la naturaleza propia de la arteterapia. Es decir, necesitamos herramientas, necesitamos algunas técnicas que requieren un control muy específico, una mirada de cuarto muy cerrada, es decir, que tiene que ser en un ambiente controlado, ¿vale? Entonces va a ser difícil que nosotros apliquemos arteterapia en primeros auxilios psicológicos porque estamos en un evento en el que están pasando un montón de cosas, de estímulos desagradables, de tensores, de estresores muy marcados. ¿Sale? O por ejemplo, el duelo, ¿sí? La muerte de alguien, de un conocido. En la muerte de un conocido, pues obviamente la persona está alterada. Entonces en ese momento es muy difícil que logremos aplicar una técnica de arteterapia, pero sí podemos ocupar algunas técnicas que nos enseñó hace un momento la maestra. ¿Sí? Que son, por ejemplo, la relajación sistemática, la respiración profunda, el concentrarse en el cuerpo para poder disminuir los niveles de tensión que se desencadenan a partir de la adrenalina, ¿vale? Ahí sí podríamos aplicar este tipo de estrategias por lo fáciles que son. Sin embargo, el segundo peldaño de atención en torno a la crisis, en torno al trauma, la configuración del trauma, es la intervención en crisis. Y en esta intervención en crisis es muy común que muchas personas puedan intervenir sin la necesidad de aterrizar un conocimiento muy profundo. El arteterapia tiene la ventaja de que lo puede aplicar cualquier persona. ¿Sí? La arteterapia lo puede aplicar cualquier persona que tenga conocimientos básicos de esta metodología, pero también, obviamente, cuando lo enmarcamos dentro de una metodología más profunda, como es, por ejemplo, un enfoque cognitivo-conductual, como es un enfoque ericksoniano, como es un enfoque humanista, un enfoque gestáltico, como el que ocupó la maestra Ana Luz hace un momento, pues entonces ya estamos hablando de una metodología mucho más compleja, que es la psicoterapia de crisis. En la intervención en crisis, que es el segundo peldaño de intervención, todo mundo lo podemos ocupar siempre y cuando nos interese, siempre y cuando tengamos nociones técnicas de esa aplicación. Por ejemplo, un abogado que está asesorando a su cliente por un caso de violación o de abuso sexual. La persona al evocar todo eso se estresa, empieza a generar palpitaciones, empieza a generar sintomatología de crisis. Lo que tendría que hacer el abogado, pues, sería aplicar algunas estrategias de la intervención en crisis para disminuir esa tensión y poder continuar trabajando, ¿sí? La enfermera, por ejemplo, estamos pasando un evento masivo, una guerra, por ejemplo, ahorita que sucedió con Ucrania,
una guerra y está la enfermera atendiendo a los enfermos y pasando un tiempo, pues estamos viendo que alguien entra en crisis, en ese momento la enfermera podría intervenir, ¿vale? Ahora, estamos hablando de situaciones y de eventos muy complejos, pero la intervención en crisis, como hemos revisado, como hemos estudiado a niveles profundos, pues se da en otras ocasiones, se da en ocasiones tan diversas y que incluso a veces podría parecer muy superfluas. Pero todo va a depender del tipo de estrategia de afrontamiento que tengan las personas. Todos nosotros tenemos un estilo de afrontamiento para afrontar las crisis, valga la redundancia. Todos nosotros tenemos estrategias para manejar los tensores que el mundo nos entrega. Algunos tienen niveles muy bajos de mecanismos de defensa o de estrategias de afrontamiento. Otros, por el contrario, tienen unas estrategias de afrontamiento que ni siquiera tienen la necesidad de acudir a psicoterapia para poder resolver un estado traumático, ¿sí? Va a depender en gran medida de las estrategias de afrontamiento que cada uno de nosotros tengamos. Si la persona tiene una estrategia de afrontamiento muy baja, lo más seguro es que un evento que nosotros podríamos tomar como neutral lo puede desencadenar un estado de crisis. ¿Qué sería un evento neutral? Por ejemplo, que perdimos el automóvil que nos iba a llevar a nuestro trabajo, ¿no? La persona puede entrar en crisis por ese, entre comillas, ese simple hecho. ¿Sí? Porque su estrategia de afrontamiento es muy baja. Entonces, la primera pauta que hay que contemplar es que todos nosotros tenemos estrategias de afrontamiento distintas. No podemos disminuir el estado de tensión por algo que nosotros consideramos muy bajo. Hay que darle su justa medida en relación a la propia subjetividad que el consultante tenga. Esto que yo les estoy diciendo es fundamental comprender, porque cuando nosotros estamos trabajando con arteterapia, es indispensable justamente entender estas pautas que llegan a generar errores metodológicos y en vez de ayudar, pueden desencadenar una iatrogenia, es decir, pueden generar pues una exacerbación del conflicto. Entonces, por eso es que es muy importante entender estas pautas y ya sea que ustedes sean psicólogos o no, no importa, porque en todos los ambientes, en todos los sistemas, en todos los círculos a los que nosotros entremos, va a haber riesgo de una crisis. Estamos hablando de ambientes organizacionales, alguien se lastimó, alguien perdió a una persona, alguien perdió su trabajo y entra en crisis. Entonces podemos intervenir con una mayor solidez, ¿sale? La intervención en crisis es parte de los núcleos más altos de intervención a lo que le llamamos la intervención comunitaria o intervención social, ¿sí? Entonces, entre más conocimientos tenga una sociedad en relación a la intervención en crisis, mejor estará capacitada para poder solventar los problemas que tengan a nivel comunitario o a nivel social. Entonces, esto no solamente atañe a la cuestión de la psicología, a la salud mental, sino en realidad atañe a cualquier persona que esté inmerso en ambientes humanos, de ambientes interaccionales con otras personas. Entonces, pues de aquí la importancia de conocer este tipo de planteamientos, ¿sale? El segundo peldaño, entonces, es la intervención en crisis, mientras que el tercer peldaño es la psicoterapia de crisis. Es cuando ya trabajamos directamente sobre el trauma psíquico. Muchos de ustedes, a lo largo de estas sesiones, han trabajado justamente la metodología de la psicoterapia de crisis. La forma en que trabajamos la sesión pasada está enmarcada dentro de este margen de psicoterapia de crisis porque es una introducción de la arteterapia, que es una herramienta muy técnica, que puede ser aplicado a niveles muy superficiales, pero si lo marcamos a niveles más profundos, con todo este bagaje teórico, estamos hablando propiamente ya de una psicoterapia trabajada sobre el trauma. Y ahí estamos entendiendo que es todavía mucho más complejo y más completo, porque así estamos asegurando el trabajo real sobre el conflicto psíquico real del consultante. ¿Sí? Entonces, el trauma psíquico lo trabajamos justamente con la psicoterapia de crisis. La intervención con la sintomatología de crisis y es una intervención semi-especializada. Lo puede aplicar cualquier persona. Mientras que los primeros auxilios psicológicos, de igual, lo puede aplicar cualquier persona, pero únicamente aterriza a la intervención sobre el estado de crisis momentáneo que está pasando derivado de haber vivido recientemente un evento de crisis. ¿Vale? Ahora, aquí yo les pongo este esquema para que lo comprendamos todavía mejor a lo que le llamamos el triángulo de intervención. Tenemos primero los primeros auxilios psicológicos, que es de aplicación inmediata. ¿Vale? Tenemos la intervención en crisis, que es el trabajo subsecuente a nivel ocupacional, mental o emocional. ¿Vale?
Recordemos que la arte terapia también la trabajan en gran medida los terapeutas ocupacionales, los terapeutas físicos, los trabajadores sociales. Entonces, por supuesto que también pueden entrar las herramientas de la arte terapia. Y por último, tenemos la psicoterapia de crisis, que es un proceso posterior complejo y especializado. Tenemos algunas semejanzas entre estos círculos. Por ejemplo, entre los primeros auxilios psicológicos y la psicoterapia de crisis, utilizamos estrategias de relajación para reducir la tensión del trauma. En la intervención y en la psicoterapia, por su parte, lo que asemeja es que ambas buscan la resignificación del evento difícil, mientras que entre la psicoterapia y los PAPs lo planteamos de que cualquier persona con un margen técnico suficiente lo puede aplicar. ¿Sale? En común, lo que tienen todos estos modelos es que todos trabajan sobre algo muy importante, en la evocación y potencialización de los recursos internos del usuario. Cuando ustedes están expresando, yo siento esto con esta técnica, estamos evocando los recursos que tenemos previamente. ¿Sí? Es decir, anteriormente en nuestra infancia, cuando estamos trabajando con heridas de la infancia, en nuestra infancia tenemos ahí recursos, por ejemplo, y la maestra los iba detallando, cómo es que como fuimos creciendo, nos iban diciendo, oye, no hagas esto, oye, tranquilo, oye, aléjate. ¿Mm? Y este tipo de comunicaciones hicieron que nuestras capacidades de personalidad se disminuyeran. Y al disminuirse, se encapsularon. Y al encapsularse, conforme fuimos creciendo, no pudimos acceder a esos recursos. Por ejemplo, la espontaneidad. La espontaneidad es un recurso tan amplio en los niños que se va a ir disminuyendo conforme el adulto va creciendo. Y entonces la espontaneidad se va cuadrando y se va mermando hasta que el individuo se vuelve un individuo completamente monótono, ¿sí? Simple, algo que el niño no tiene por naturaleza. Lo tendrá justamente en situaciones como en trastornos del neurodesarrollo, como quizá el Asperger, quizá el autismo, ¿sale? Pero en un niño que va creciendo saludablemente, pues esa característica es espontánea, es natural, que va disminuyendo conforme al estilo de crianza que los padres ejercan sobre él, ¿sale? Perdón, la traba es que de tanto pensamiento se revuelve todo. Bueno, teniendo todo esto, el niño va creciendo con esa encapsulación de sus sentimientos, con esa encapsulación de sus recursos. Va a llegar un momento en el que el adulto va a querer ser espontáneo porque quizá le apareció un conflicto o tiene que resolver un problema del trabajo, quizá un problema tan convencional como lo es quizá hablarle a su jefe sobre un problema que ha tenido en su desempeño, ¿sí? Pero va a ser monótono, no va a poder acceder a ese recurso que tiene encapsulado. Con estrategias de expresión, como lo es la arte terapia, podemos desencadenar o podemos potencializar la recuperación de ese recurso que se quedó encapsulado ahí atrás en la historia de vida del consultante. Y con arte terapia, con expresiones artísticas como el dibujar, como el ser espontáneo, como el expresarse con el cuerpo, podemos volver a evocar esa espontaneidad que el niño tuvo y que perdió a lo largo de su desarrollo. ¿Vale? Entonces, este elemento de la recuperación de recursos del usuario es algo fundamental de trabajar en todos los modelos. ¿Vale? Y es algo a lo que aspira cualquier técnica que busque ser aplicada al trabajo con el trauma psíquico. ¿Vale? Bueno, los elementos integrativos de la psicoterapia de crisis tenemos la crisis, entender qué es la crisis. ¿Qué es la crisis? Lo vamos a analizar en términos muy simples. Es este estado de alteración que se genera a partir de un evento neutral del mundo. Todos los eventos del mundo son neutrales por naturaleza. Que se muere alguien es un evento neutral. ¿Sí? Si ustedes leen en el periódico, no, pues que se murió fulanito de tal. ¿Sí? Lo ven, justamente lo toman como un evento completamente neutral, sin ningún valor negativo, sin tampoco ningún valor positivo. Pero si el nombre de la persona que está muerta es un conocido de hace muchos años quizá, ya le empezamos a dar una catexia negativa, ¿sí? Ya le empezamos a dar un valor negativo, ¿vale? Pero si además tocamos madera todos, ¿sí? Pero si además esa muerte de fulanito de tal está asociada a un nombre muy común, a un nombre de un familiar quizá,
la crisis se potencializa y el evento ya no es neutro, sino que tiene un valor muy bien establecido que principalmente va a ser negativo, ¿vale? Pero en general todos los eventos del mundo van a estar asociados a una neutralidad y esa neutralidad va a cambiar dependiendo del valor que le vamos a dar al evento de crisis, dependiendo de la asociación emocional que le vamos a otorgar, de las consecuencias y por supuesto de los mecanismos de afrontamiento que cada uno de nosotros tenemos. ¿Vale? Ahora, la psicoterapia es otro factor. La psicoterapia, visto desde el punto general, tenemos distintos enfoques, tenemos cognitivo-conductual, tenemos gestalt, tenemos psicoanálisis, tenemos los modelos sistémicos, y por último tenemos la conceptualización de lo que es un trauma. El trauma, pues son todas esas reminiscencias inconclusas que no se trabajaron adecuadamente en su momento a partir de eventos de crisis y que desencadenan todavía en este momento sintomatología. Cuando nosotros nos dicen, mira, a ver, cuéntame un poco acerca de tus papás, cuéntame un poco acerca de cómo te criaron, y aparece el llanto, seguramente es porque eso no se ha trabajado. Y a pesar de que tiene mucho tiempo, de que quizá los padres ya murieron desde hace mucho o recientemente, pero la crianza fue hace mucho tiempo, todavía aparece el llanto y aparece esa sintomatología de crisis. Entonces, estamos viendo que hay un trauma, que hay un conflicto psíquico que no ha permitido disfrutar de algún elemento de su vida del consultante, ¿sale? O de ustedes mismos. Bueno, ahora, derivado de esos tres elementos se desencadenan herramientas, metodologías, técnicas, estrategias, y es a lo que nosotros le hemos llamado la psicoterapia de crisis. ¿Vale? ¿Cuáles son las fases de la psicoterapia de crisis? Primero, comienza con un evento de crisis. El primer punto de los objetivos que busca la psicoterapia de crisis es comprender el evento. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Cuántos de nosotros todavía no asimilamos que ese ser querido ha fallecido? ¿Cuántos de nosotros no asimilamos que hemos perdido algo en nuestra vida, lo que sea? Allá afuera hay muchas personas que todavía no comprenden que han sufrido algún tipo de victimización. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer, en primer lugar, es comprender. Para ello, evaluamos, preguntamos qué pasó, qué sucedió, cómo es que se generó el conflicto, porque esto es fundamental antes de aterrizar a una técnica de arteterapia. Entender bien cómo es que sucedió el conflicto, cómo sucedió el evento de crisis, para poder generar esta empatía tan necesaria y poder generar esta vinculación con el consultante a fin de otorgarle esta sensación de comprensión y de apoyo. El segundo punto o el segundo objetivo es reinterpretar. Ok, ya lo comprendimos, ahora hay que reinterpretarlo y hay que reestructurarlo. Hay que hacer preguntas tales como, bueno, ¿qué aprendiste de este evento? No se hacen así directamente, sino se van haciendo conforme aplicamos las técnicas. En este punto es cuando realmente ya aplicamos las técnicas. En la fase de reinterpretación del evento es cuando ya aplicamos las técnicas, cuando ya hacemos dibujos, cuando ya hacemos dramatizaciones, cuando ya movemos el cuerpo, ¿vale? Porque en ese momento buscamos reinterpretar el evento, a ver de qué forma, a ver con el movimiento de mi cuerpo, a ver cómo lo experimento, ¿sí? El psicodrama, por ejemplo, a ver, cuéntame, ¿cómo sucedió el conflicto? Y el psicodrama te dice, a ver, exprésalo, muévete como si estuvieras en ese momento, porque a partir de ese movimiento corporal es como se va a reinterpretar el evento de crisis, ¿sale? Y una vez que ya lo hemos reinterpretado y que el consultante diga, pues creo que lo que aprendí de ese evento fue a no meterme en lugares que no conozco, quizá, ¿no? Por muy sencillo que sea. Ya lo interpretamos, ya lo reestructuramos y ahora sí lo integramos a nuestros mecanismos de defensa, como de nuestros mecanismos de afrontamiento. Lo aprovechamos en nuestra estructura de personalidad. Y aquí es donde todos nosotros decimos, ok, ahora esto yo lo integro a mi ser y ahora a partir de este momento, cuando yo veo un lugar que desconozco, primero pregunto qué es, primero pregunto qué hay, ¿sí? Y después veo si me conviene, si me convence entrar o no. Entonces, justamente ya hemos integrado ese evento de crisis, esa reinterpretación a un recurso. Se acumula a los recursos que el consultante tiene para poder desarrollarlo y ejecutarlo más adelante. Es como un software. Imaginen que su computadora o su dispositivo, yo les mando un archivo y es un archivo muy raro.
por ejemplo, los EPUB, ¿no? Los libritos estos electrónicos que se adaptan dependiendo de la pantalla del usuario, que son los EPUB, ¿no? Yo les mando un EPUB, un libro, y les digo, les mando este texto, léanlo, por favor, ¿no? Imaginen que el EPUB es un evento de crisis. ¿Por qué? Porque no, su computadora ni su teléfono lo va a poder leer. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y entro en una sintomatología de crisis porque digo, chin, me van a hacer examen y no sé nada de lo que dice el texto, ¿sí? Cuando reinterpretamos el evento, estamos introduciendo el software a su computadora o a su teléfono a fin de que ese archivo pueda ser leído por ustedes. Y así, cuando agregamos ese software, estamos ya aprovechando el recurso, porque si yo nunca les hubiera pasado ese libro en formato EPUB, nunca hubieran descargado el software y nunca hubieran podido explorar otros libros que únicamente están en formato EPUB. Entonces, si se van dando cuenta, el evento de crisis lo aprovechamos para generar una, eh, pues una nueva respuesta ante los estímulos del mundo. ¿Sale? Eso es lo que buscamos con estrategias principalmente de arte terapia. Ahora, bueno, aquí yo detallo un poco más cómo es la escalada de intervención. Y pongamos que todos tenemos recursos tanto internos como externos. Internos hace referencia a los recursos que tenemos en nuestra personalidad. Y los externos son, por ejemplo, las redes de apoyo, las relaciones conyugales, etcétera. El recurso económico también. Todos tenemos un recurso y todos vamos a tener eventos de crisis. Si tenemos un recurso para resolverlo, vamos a resolver el conflicto sin más. Pero si no, en ese momento podemos aplicar primeros auxilios psicológicos. ¿Sale? Pero da el caso de que no se aplica primeros auxilios psicológicos en el evento de crisis. Entonces, eso va a desencadenar en los días subsecuentes una sintomatología de crisis. Y en ese momento podemos nosotros aplicar, después de las 72 horas, una intervención en crisis. ¿Podemos hacerlo con arte terapia? Sí, por supuesto. Dibujos que nos permitan la relajación, dibujos que nos permitan la resignificación del evento, algunas dramatizaciones, algunas visualizaciones de documentales, ¿sale? Dependiendo de las estrategias que ustedes usen. Ahora, la intervención en crisis, como les había mencionado, trabaja sobre los síntomas del TEA, ¿vale? Del estrés agudo. Pero si no se desencadena este trabajo en crisis, lo más seguro es que esa sintomatología se convierta en un trauma. Y aquí únicamente con psicoterapia basada en el trauma, es decir, una psicoterapia de crisis, podremos resolverlo. ¿Vale? Porque aquí ya se ha configurado síntomas o, si no, el trastorno propiamente dicho de un trastorno de estrés postraumático. ¿Vale? Bueno, uno de los pilares del trabajo sobre la crisis, sobre el trauma, es el autoestima. El autoestima nosotros lo conceptualizamos de esta forma, es un catalizador, es un punto modular de muchos otros conceptos que traspasan sobre el ser, ¿sí? En el autoestima fluyen el amor propio, el valor propio, fluyen el autocariño, fluyen el amor al ser, fluye la autoconfianza, fluye el autorrespeto, ¿vale? Estos llamados autos son aquellos en los que confluyen en el catalizador que es la autoestima, ¿vale? Entonces, la autoestima es un elemento integrativo de nuestra personalidad. En ella confluyen muchos aspectos de nuestro ser. Entonces, dentro de la estructura que yo les traigo, que yo les propongo en esta parte, ¿sí? Que es una estructura muy superficial, sin entrar a detalle, lo importante, uno de los pilares del trabajo es la autoestima. Y para ello habremos de evaluar cómo el consultante maneja su autoestima. Y para ello, por ejemplo, hay una técnica muy buena, que es una metáfora de Virginia Satir, ¿no? Y que me gusta plantear. Yo imagino a la autoestima como si fuera una olla, ¿sí? Como si fuera una olla en la cual le cabe, pues en nuestro ambiente mexicano le cabe mole. Entonces, cuando yo me siento más o menos, mi olla está a la mitad, ¿no? Cuando yo me siento muy bien y tengo mucho valor propio, tengo mucho autocariño, siento mucho autorrespeto, mi olla está hasta el tope, ¿sí?
Pero cuando siento una cierta desconfianza hacia mí, cuando siento que no me quiero del todo, entonces mi olla está hasta abajo, ¿no? Hasta abajo de mole. ¿No? Entonces, así me gusta conceptualizar. Y la pregunta que yo les hago en este momento, y sirve como una estrategia de práctica, es, siéntanse en este momento, contemplando que en la autoestima confluyen todos estos elementos: autorrespeto, valor propio, autocariño, ¿sí? Amor al ser, autoconfianza. ¿Sí? Contemplando todo esto, a qué nivel está su olla en este momento? ¿Mm? Y ahí pueden ustedes anotar en el chat, ¿sí? ¿Cómo sienten su olla en este momento? Quizá algunos podrán plantearlo como rebosante, algunos más o menos, algunos tres cuartos, algunos de plano hasta abajo, o algunos incluso podrán sentir muy vacía su olla, completamente vacía su olla. ¿Mm? Entonces, justamente esta pregunta, así como yo le estoy haciendo, es una forma muy sencilla de evaluar el autoestima que el consultante tiene. El autoestima es muy importante trabajarlo, porque sin la autoestima, el trabajo subsecuente no va a tener un catalizador. Imaginen ustedes que están tratando de hacer que la persona trabaje sobre sus redes sociales, sobre sus redes de apoyo. Es decir, no tiene redes de apoyo, el consultante pues tiene un conflicto ahí de que recientemente lo han estado victimizando, entonces necesita fortalecer su red de apoyo. Entonces le dejan una tarea que, por ejemplo, es pedirle el número de tus compañeros, ¿no? Y salir a divertirte un día con tus compañeros, por ejemplo. Pero esa tarea, si ustedes no han evaluado previamente la autoestima, seguramente va a terminar en un desaprovechamiento de recursos. ¿Por qué? Porque si no tiene un catalizador que se llama autoestima, ¿cómo pretendemos que el consultante pida los números de las demás personas si para empezar no se tiene esta sensación de autorrespeto o de autoconfianza? ¿Sí? Si para empezar, para poder integrar nuevos recursos, se requiere autoconfianza, porque digo, bueno, yo puedo resolver este conflicto de ahora en adelante. ¿Cómo aspiramos que el consultante llegue a ese punto si para empezar su autoestima está hasta los suelos? Si su olla de su autoestima está hasta abajo, ¿cómo lo podemos desencadenar? Entonces, uno de los pilares fundamentales del trabajo en esta metodología, en arteterapia o en cualquier psicoterapia, es el autoestima. Evalúen primero cómo tiene su consultante su autoestima y dependiendo de ello, trabajen. Así como la autoestima es importante, la resiliencia también es un factor vital. ¿Qué es la resiliencia? Seguramente lo han escuchado. La resiliencia es un término que proviene de la física, específicamente de la ingeniería de materiales, en la cual hace referencia a la capacidad que tiene un metal para volver a su estado original. ¿Sí? Nosotros aplicamos fuerza, ¿sale? Aplicamos fuerza para, para doblar un tubo, ¿no? Un tubo de metal, ¿eh? Tal vez un tubo ligero, ¿no? Y aplicamos fuerza para doblarlo. Hagan de cuenta que el evento de crisis, que el evento difícil, que el trauma, que en este caso que estamos hablando en relación a las heridas de la infancia, que las heridas que provocan los padres es la fuerza que dobló el tubo, ¿sale? Y esa misma energía, esa misma capacidad, aplicándola en sentido contrario, va a producir que el metal vuelva a su estado original, ¿sale? Entonces tenemos tres elementos de análisis ahí, no solamente la sensación o la idea de que regresa a su estado original, no, sino que tenemos tres elementos de trabajo. Primero, sí, efectivamente, la capacidad que tiene el metal para regresar a su estado original, ese es el primero, ¿sí? El segundo, la fuerza que aplicó para poder doblarlo. Y el tercero, la fuerza que tiene que aplicar para volver a restaurarlo a su estado original. Esos tres elementos son dignos de análisis previo al trabajo en el proceso terapéutico. ¿Por qué? Primero, para empezar por la naturaleza del cerebro y de la mente. La mente está capacitada por naturaleza para darle un nuevo significado a los eventos que le pasan, que le suceden, ¿sí? Y eso hay que tenerlo como cierto, ¿ok? De que a pesar de que el consultante llegue con unos antecedentes bien brutales de violaciones, de abuso sexual,
de accidentes, de victimizaciones, siempre hay que tener en cuenta la naturaleza de la mente humana de volver a recuperarse, de darle significado a todo eso. ¿Vale? Es el primer elemento. El segundo elemento, la fuerza con la cual fue doblado el metal. Y esta fuerza hace referencia a todo lo que el consultante escuchó, ¿sale? A todo lo que el consultante iba recibiendo del ambiente, de sus padres, de sus familiares, y que fueron provocando que el metal se doblara poco a poco. Eso es de análisis porque entonces habría que indagar qué tanto le fue dicho al consultante y que mermó la autoestima, ¿sale? Y en tercer lugar, la fuerza que necesitamos, ¿sí? La potencia de nuestras técnicas, la potencia de nuestras estrategias para poder devolver al consultante a su estado original, para poder devolver la mente a su estado original, ¿sí? Es decir, es directamente proporcional a la fuerza que le fue aplicada para poder doblarse, ¿sabe? Si nosotros hemos visto que a lo largo de toda su vida el consultante ha recibido múltiples victimizaciones que hicieron que se doblara, habrá de comprender que con una sola técnica no vamos a poder devolverlo al estado original, ¿sale? O al menos, si esa técnica es tan profunda y tan fuerte, sí podríamos, pero porque es profunda y porque es fuerte, ¿sí? Pero si no, tendríamos que aplicar una secuencia de técnicas a lo que llamamos estrategia para poder trabajar esta capacidad de la mente de la resignificación del evento de crisis, ¿sale? Para ello, Puerta de Klinker nos ha regalado unos elementos que nos pueden apoyar al desarrollo de la resiliencia, ¿sale? A lo que ella ha llamado ámbitos generadores de resiliencia. Primero, el sentido del humor. Seguramente han conocido personas, han tenido consultantes que cuando les cuentas un chiste, no se ríen, ¿sí? Y que en su mente, en su procesamiento dicen, bueno, ¿por qué me río? No merezco reírme, mira todo lo que hay a mi alrededor, mira todo lo que hice, mira todo lo que pasé. No tengo la oportunidad, incluso no tengo el derecho de reírme, ¿sí? Seguramente han conocido personas de ese tipo, o ustedes mismos han sentido esta sensación, ¿para qué me río? Me ha pasado algo, ¿por qué me río? No, es cosa de estar en seriedad. ¿Sí? ¿Cuántas veces también en nuestros padres no hemos escuchado eso? Oye, ¿por qué te ríes en este momento? En los funerales, por ejemplo. Creo que es el ejemplo más inmediato. Está la risita del pequeño, se ríe porque está platicando con su otro amiguito. Oye, ¿por qué te ríes? Si mira dónde estamos, ¿vale? Eso merma el sentido del humor. Y el sentido del humor, nos los han dicho infinidad de estudios en estrategias de afrontamiento, que es básico para poder enfrentar una crisis, es básico para poder traspasar un trauma, el sentido del humor. ¿Vale? El segundo elemento son las redes sociales informales que brindan aceptación incondicional. ¿Sí? Cuando yo le comenté a una de ustedes, le dije, cuando yo la veo, le da a usted sabor a mi vida. ¿Sí? No necesité que ella me dijera algo, no necesité que ella hiciera alguna cosa en particular, y a eso se refiere la red social que involucra un apoyo incondicional, una aceptación incondicional. No todos nosotros tenemos redes sociales de esta cualidad. Todos nosotros tenemos redes sociales, es un hecho. Ya lo decía Aristóteles en su tiempo, ¿no? Y ya lo decía, por ejemplo, Ernest Hemingway, ningún hombre es una isla, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos redes sociales, algunas disminuidas, algunas precarias, pero todos tenemos, ¿vale? Entonces, pero no todos nosotros tenemos justamente una red que nos aporte aceptación incondicional. Si ustedes se evalúan, se van a dar cuenta de lo difícil que es esto, porque cuando ustedes evalúan su red social primaria, que es la familia, seguramente tienen un papel atribucional, tienen un papel que cumplir en esa familia, ¿sí? Entonces, en esa familia ustedes tienen que cumplir esa función para que se les brinde ese apoyo, ¿sí? Ustedes tienen que, vamos a poner ejemplos, ¿eh? No son su caso, pero hay ejemplos así en muchos consultantes, ¿sí? Por ejemplo, tienes que ser de esta religión para que te demos apoyo. Tienes que ser contador para que te demos apoyo. Tienes que traspasar la generación de médicos para que te demos apoyo. Tienes que pasar este rito para que te demos apoyo, ¿sí?
Entonces, todos nosotros en nuestros ámbitos familiares, en la gran mayoría, tenemos que cumplir una función, tenemos que ejecutar un acto para recibir este apoyo. Entonces, bajo esa mirada, en realidad ese elemento, esa red de apoyo no es incondicional. Y muchas veces, erróneamente, le decimos al consultante, oye, mira, tu red de apoyo más importante es tu familia, pero a veces no, ¿sí? Hay que buscar y desarrollar en el consultante y bueno, en nosotros mismos también, redes incondicionales que nos den soporte, porque eso es realmente lo que nos va a dar la pauta de la resiliencia, ¿sí? Hay personas allá afuera que cuando tienen un conflicto no tienen con quién recurrir y eso merma su capacidad de afrontamiento, ¿sí? Merma su capacidad de resolución del conflicto, ¿vale? Merma su capacidad de generar autoconfianza para resolver el conflicto, ¿sí? Pero cuando esta red está fortalecida y tenemos una, dos redes de apoyos que brindan apoyo incondicional, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más capaces de resolver un conflicto, llámese psíquico, llámese físico, llámese de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, lo que hay que buscar justamente es redes de apoyo que realmente brinden un soporte incondicional. Eso es lo que le va a dar sustento y va a generar o potencializar nuestra capacidad de resiliencia, ¿vale? Entonces, ustedes y todas las personas allá afuera, no importa si tienen un problema o no, generen redes de apoyo incondicional, porque cuando se presente el conflicto van a tener un sostén que no les va a pedir nada para poder pasar. Y aunque no vayan a pedir el apoyo, el simple hecho de tener una red de apoyo en la mente incondicional va a dar confianza y va a disminuir la tensión en su cuerpo y en su mente para poder generar creatividad y resolver el conflicto con mayor eficacia, ¿vale? Ahora, capacidad para encontrar significado a todo lo que ocurre en la vida a partir de la fe. Esto lo plantea Puerta de Klinker y así lo he retomado. Sin embargo, no solamente podemos encontrar significado a partir de la fe, podemos encontrar significado en múltiples eventos. Ya a este punto tenemos muchas otras filosofías, muchos otros planteamientos en donde podemos ocupar fe. Y aquí yo fe cambiaría esa palabra por espiritualidad. ¿Sale? Me parece que la espiritualidad, y muchos textos lo plantean así, que la espiritualidad, a final de cuentas, es una estrategia de afrontamiento ante el conflicto. ¿Sale? Entonces, den soporte a la espiritualidad. Si dan soporte a la espiritualidad, más adelante, cuando vengan ya los verdaderos duelos, ¿sí? Ya en la etapa ya de nuestra vida, en donde llega a generarse comúnmente las muertes, van a tener un buen soporte espiritual. ¿Sale? Hay unos que no lo necesitan, ¿eh? Y hay que tomarlo en cuenta. Hay unos que no lo necesitan y que tienen otros mecanismos, ¿sí? Tal vez sublimados, quizá, pero al final de cuentas son otros mecanismos. Por ejemplo, hay gente que tiene la intelectualización, le gusta mucho la cuestión de emprender acciones académicas. Hay otros que ocupan el altruismo, ¿sí? Ayudar a otros para encontrar significado a lo que les sucedió. Hay personas que después de un acto terrorista crean grupos para poder ayudar a personas que también sufrieron o fueron víctimas de un acto terrorista, ¿sí? Entonces, todo eso son mecanismos por los cuales la persona le va a dar significado a lo que le sucedió, ¿vale? En consulta, trabajando con duelo, he tenido múltiples personas que desencadenan justamente grupos de apoyo o algunas estrategias para poder apoyar a otras personas que pasaron por lo mismo, ¿vale? Entonces, lo importante de este punto, de este círculo, es el significado. Es otorgar significado o encontrar significado a lo que ha ocurrido, al hecho victimizante o al evento de crisis. ¿Bien? Ahora, el desarrollo de aptitudes. Eso es fundamental. En el desarrollo de aptitudes tenemos pues la capacidad de encontrar un uso, a pesar de que no encontremos a simple vista un uso de aquello que estamos analizando en este momento. Hay algo que Cattell, un químico que dio mucho aporte a la psicología clínica, que fue la medición de la personalidad, otorgó a este valor del desarrollo de aptitudes algo, una palabra que a mí me gusta mucho, que es la apertura a la experiencia. Hay personas allá afuera, y así me gusta conceptualizarlo, hay personas allá afuera que cuando conocen gente están acostumbradas a repeler, a aventar, a rechazar. Y hay otras personas que están acostumbradas a absorber.
¿sí? Seguramente a ustedes les ha pasado, llegan a su autobús que toman para ir a algún lado y de repente le hablan a la persona, oye, ¿cómo estás? O está leyendo un libro, oye, ¿qué libro estás leyendo? Cuéntame. Y la persona te ve, te observa, te barre y ni te hace caso. Esas personas están acostumbradas a repeler, ¿sí? Y sus redes de apoyo, por lo tanto, son pequeñas, ¿vale? Mientras que otras personas empiezas a interactuar en un lugar que quizá es neutral, que nunca has estado, y empiezas a interactuar y empieza a platicar contigo y empieza a profundizar en la relación, y esa persona, así me gusta conceptualizarla, está acostumbrada a absorber. Y esa persona es comúnmente que tenga buenas redes de apoyo mucho más sólidas y mucho más profundas. Entonces, la apertura a la experiencia es a lo que en este caso Puerta de Klinker nos habla del desarrollo de aptitudes, ¿ok? No tengo esta aptitud, por ejemplo, no tengo la aptitud de ver el vaso medio vacío, ¿no? O medio lleno, no sé cómo lo plantee, ¿no? Entonces, pues la puedo desarrollar. ¿Cómo la puedo desarrollar? A ver, voy investigando, voy encontrando gente y me encuentro con una persona, oye, ¿cómo estás? No, pues me gusta, veo que te gusta, aprender nuevas cosas, veo que te gusta, explorar nuevos caminos. ¿Cómo le haces? Cuéntame. Y empezamos a desarrollar aptitudes, ¿vale? Entonces, así es como vamos desencadenando flexibilidad neuronal. Todo esto tiene un fundamento neurológico que en este caso sería la flexibilidad de la neurona para poder crear nuevas dendritas, el desarrollo de actitudes. Hemos visto estudios, por ejemplo, en los cuales el aprendizaje de un nuevo instrumento ayuda justamente a desencadenar nuevas dendritas en las neuronas para poder generar nuevas interconexiones entre los contenidos. Y eso a su vez también mejora la capacidad de resolución de eventos adversos y disminuye la tendencia de tener enfermedades mentales o perdón, enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, ¿vale? O en general cualquier tipo de demencia, ¿vale? Entonces, todo esto tiene un fundamento tanto a nivel conductual, tanto a nivel personal, pero también a un nivel neurológico. Entonces, cualquier aptitud que nosotros busquemos desarrollar en el consultante o en ustedes mismas va a ser funcional para todo esto que les estoy planteando, para redes de apoyo, para interconexión neuronal y sobre todo para poder generar apertura a la experiencia. ¿Vale? Bueno, ahora, desarrollo de la autoestima. Ya lo hemos trabajado, ¿vale? Nos dice Puerta de Klinker, quien quiera activar resiliencia tendrá que trabajar autoestima, ¿vale?